Sodoma y Gomorra, ciudades intrínsecas a las sagradas escrituras del Génesis, representan algo más profundo que meros nombres en antiguos textos. Vinculadas estrechamente a la era de Abraham, se han convertido en símbolos duraderos del juicio divino sobre la maldad humana. A través de un análisis de las crónicas históricas y teológicas, nos adentraremos en el misterioso y fascinante relato de Sodoma y Gomorra, desentrañando los detalles de sus pecados, su impacto cultural y su legado a lo largo de la historia. Este viaje audiovisual revelará las razones detrás de la severa sanción divina aplicada a estas ciudades, indagando en la gravedad de sus transgresiones y el contexto histórico en que se situaron. Analizaremos la naturaleza de sus delitos morales y el ambiente cultural que condujo a tales condenas celestiales. Este estudio nos brindará una comprensión más profunda de la evolución de Sodoma y Gomorra a lo largo de los tiempos, revisando las distintas interpretaciones y manifestaciones que han emergido a través de las eras. Investigaremos el origen y las consecuencias del término sodomía, frecuentemente asociado con la homosexualidad masculina. Esta palabra, cuyo significado y uso han evolucionado significativamente a lo largo de la historia, muestra la intrincada relación entre las interpretaciones morales y éticas que surgen de las Escrituras. Profundizaremos en cómo la percepción de este término ha ido cambiando, afectando no solo la esfera religiosa, sino también la cultural y social, proporcionando una visión más amplia de su relevancia y efecto en la sociedad moderna. Asegúrate de compartir este video con tus seres queridos. Nuevo deber como cristianos es llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, comparte con estas queridas personas en WhatsApp y Facebook. Aquí tenemos nuevos videos todos los días. Esta travesía por las sagradas escrituras y la historia promete ser reveladora y enriquecedora. Te animamos a sumergirte con nosotros en esta exploración y para asegurarte de no perderte ningún detalle de esta y otras fascinantes historias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Acompáñanos en esta aventura por descubrir y comprender los enigmas de Sodoma y Gomorra. Ciudades que han cautivado la imaginación y el pensamiento humano durante milenios. El catastrófico terremoto de Ancash en 1970, comúnmente referido como el Sismo del 70, representó un momento definitorio en el registro de calamidades naturales en Perú. Acontecido el 31 de mayo de dicho año, aproximadamente a las 15:23 horas locales, este desastre sísmico registró una magnitud de 7.9, con un nivel de intensidad 9 según la escala de Mercalli. Su efecto devastador fue amplio, impactando no solo en las regiones costeras y montañosas de Ancash, sino también alcanzando zonas circundantes al sur y norte de Perú. El foco del sismo se situó cerca de 44 kilómetros al suroeste de Chimbote, y en medio del tumulto, la población cayó en un estado de terror conforme el sismo aumentaba su furia, provocando escenas de desolación y miedo. El desastre alcanzó su punto álgido en Yungay, un poblado que vivió una desgracia aún mayor apenas unos minutos después del temblor inicial. Un alud masivo, originado en el nevado Huascarán, se abalanzó sobre la localidad, resultando en la trágica muerte de aproximadamente 20.000 individuos y dejando solamente alrededor de 300 supervivientes. Este suceso desolador quedó inmortalizado no solo por su escala, sino por las conmovedoras narrativas de pérdida y supervivencia que emergieron de la catástrofe. Interesantemente, algunos relatos sugieren que Yungay estaba marcado por actitudes consideradas inmorales e idólatras.
lo cual ha llevado a ciertos análisis a establecer comparaciones con las históricas ciudades de Sodoma y Gomorra de la Biblia. Sin embargo, es crucial abordar estas analogías con cautela y sensibilidad histórica. Aunque estas comparaciones pueden resultar intrigantes desde una perspectiva literaria, son en gran medida conjeturas y deben ser examinadas con un enfoque crítico y respetuoso. Tales interpretaciones nos invitan a reflexionar sobre cómo las narrativas históricas y los mitos se entrelazan a menudo en nuestro esfuerzo por entender y atribuir significado a los desastres. Si quieres que traiga un nuevo video que muestre cómo las escrituras de la Biblia interfieren directamente en nuestro hogar y vida actual, comenta abajo "Quiero". Será un honor traer contenido tan bendito y revelador. Retomando el tema de Sodoma y Gomorra, hay poca información sobre su origen, pero se supone que fueron fundadas por cananeos o amorreos. Actualmente, la historia de estas ciudades continúa siendo uno de los debates más intensos y controvertidos en la teología bíblica. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. Ahora nos adentraremos más en este fascinante tema y exploraremos los enigmas de Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma y Gomorra se ha empleado habitualmente como una lección acerca de las repercusiones del pecado y la rebeldía contra las normas divinas. En el libro del Génesis, estas ciudades son ejemplificadas como muestras del castigo definitivo de Dios. Del relato de Sodoma y Gomorra proviene el término sodomía, inicialmente vinculado a los residentes de Sodoma, pero luego extendido para categorizar a los hombres homosexuales y a individuos que cometen actos vistos como inmorales, de acuerdo con diversas interpretaciones doctrinales. Sodoma y Gomorra, junto a otras 3 ciudades, formaban lo que los textos religiosos mencionan como las ciudades de la llanura, ubicadas en el fértil y opulento Valle del Jordán. Este valle era célebre por su belleza sin par y riqueza, al punto de ser equiparado con el jardín del Edén y las fértiles regiones de Egipto. En este contexto, la abundancia y prosperidad eran notables, marcando el área como deseable para la habitación y el florecimiento de la sociedad. No obstante, este marco de privilegio se contraponía con los relatos que detallan las acciones y el destino de estas urbes. La riqueza y el lujo no solo eran un imán para sus residentes y los forasteros, sino que también sirvieron como escenario para una advertencia acerca de los derroches y la conducta ética. La fecundidad del Valle del Jordán, inicialmente una bendición de vida y crecimiento, finalmente se convirtió en el escenario de lecciones perdurables en torno a la moral y la conducta humana. Más allá de su riqueza natural, el Valle del Jordán y sus ciudades del valle simbolizan la dualidad entre la belleza natural y las acciones humanas. La historia de estas ciudades se convierte en un recordatorio de cómo, a pesar de estar rodeados de abundancia y belleza, las decisiones y acciones de los seres humanos pueden llevar a consecuencias dramáticas. Estas narrativas invitan a la reflexión sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones en el contexto de la riqueza y la prosperidad que nos rodea. Este marco resulta esencial para entender por qué Lot decidió asentarse en Sodoma. Al escoger su camino independiente de su tío Abraham, Lot fue seducido por la opulencia y el esplendor del Valle del Jordán, reminiscente de las tierras egipcias. Este vínculo es relevante, considerando que Egipto era renombrado en aquel entonces como un epicentro de cultura y abundancia. La decisión de Lot, expuesta en Génesis 13:10,
Y los versículos subsiguientes ilustra su preferencia por establecerse en toda la llanura del Jordán, tomando residencia próxima a Sodoma. Sin embargo, este interés no derivaba únicamente de la hermosura y la fecundidad del área, sino también de las posibilidades que estas localidades ofrecían. No obstante, como lo indican relatos subsecuentes, la elección de Lot igualmente lo situó en medio de una zona destinada a la polémica y a la ruina final. Estos elementos nos proporcionan un entendimiento más detallado del entorno histórico y geográfico donde se desenvuelven estas intrigantes y elaboradas narrativas bíblicas. A pesar de su atractivo y prosperidad, Sodoma y Gomorra acabaron por adquirir una infame reputación por su marcada decadencia y sus serios desafíos a lo sagrado. Como se menciona en Génesis 18:20, el eco de sus pecados se elevaba hasta el cielo, estableciendo un hito por la intensidad de sus transgresiones. Los textos religiosos señalan la homosexualidad y la violencia sexual como pecados primordiales de estas comunidades. Personalidades como Pablo, en sus epístolas a los Romanos 1, 26, 27, y Judas, en su propia misiva, enfatizan estas infracciones. Estas ciudades históricas se erigen como símbolos de la represalia celestial contra la degeneración moral, sufriendo el castigo del fuego perpetuo. En los tiempos actuales, lo que Judas describió como prácticas contrarias a la naturaleza, a menudo se etiqueta con términos más neutros, como estilos de vida alternativos. Aunque esta denominación pueda parecer inofensiva, hace referencia a comportamientos sexuales que son vistos como antinaturales y condenables a los ojos de lo divino. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de apartarse de los caminos éticos y morales establecidos. Estas narrativas, arraigadas en antiguos textos, continúan resonando a través de las edades, invitando a una reflexión sobre la justicia, la moralidad y la rectitud. La destrucción de estas ciudades se convierte en una metáfora sobre los límites de la tolerancia divina frente a la iniquidad humana. En el discurso moderno, la interpretación de estas narrativas bíblicas destaca el choque entre los preceptos morales tradicionales y los ideales actuales de inclusión y diversidad. La discrepancia entre los pronunciamientos antiguos de condena y las nociones contemporáneas de aceptación evidencia cómo las sociedades han madurado en su entendimiento y acogida de la diversidad humana. La alusión a estos relatos en discusiones modernas sobre ética y moral señala la influencia continua de estas narrativas en la ideología y la cultura contemporáneas. ¿Cómo interpretamos y adaptamos estas enseñanzas históricas a los dilemas actuales ilustra nuestras propias contiendas con la comprensión de moralidad y equidad? La consideración de Sodoma y Gomorra, así como su relevancia hoy día, fomenta una conversación más extensa acerca del respeto, la tolerancia y el entendimiento en un entorno social cada vez más diverso. La saga de estas metrópolis, con su intrincada complejidad y sus variadas interpretaciones, continúa siendo un reflejo para observar los méritos y defectos humanos, recordándonos la necesidad de encontrar un balance entre el respeto por los principios morales y la empatía hacia las distintas realidades humanas. Al revisar el capítulo 19 del Génesis, versículos del 5 al 8, se aclara la perspectiva de Pablo y Judas. La conducta en Sodoma incluía libertinaje sexual, abarcando actos homosexuales y violaciones. Sin embargo, más allá de la homosexualidad, Sodoma era culpable de otros pecados severos. Su comunidad, pese a su opulencia, ignoraba a los desfavorecidos, exhibiendo soberbia y ostentación. Ezequiel 16:49-50 critica: «He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia,
abundancia de pan y despreocupación tranquila tuvieron Ela y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, por lo cual las quité cuando lo vi. Segundo, incurrían en adulterio, vivían en engaños y apoyaban a los malhechores. Jeremías capítulo 23, versículo 14, relata: He visto cosas abominables en los profetas de Jerusalén. Cometen adulterios, andan en falsedades y fortalecen las manos de los malvados, así que nadie se aparta de su maldad. Todos ellos me son como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Tercero, divulgaban sus pecados sin sentir vergüenza. Isaías capítulo 3 versículos 8 y 9 declara: Jerusalén está arruinada, Judá ha caído, porque sus palabras y sus obras son contra Jehová, provocando a sus ojos gloriosos. El semblante de ellos atestigua contra ellos. Como Sodoma anuncian su pecado, no lo ocultan. Ay de sus almas, pues han traído mal sobre sí. La historia de Sodoma, tal como se narra en el Génesis, resalta la extrema depravación moral de sus ciudadanos, llevando a un punto crítico en el cual, incluso después de la intercesión de Abraham, no se encontraron 10 personas justas en la ciudad. En el capítulo 18, versículos 28 al 32, Abraham intercede ante Dios, reduciendo progresivamente el número de justos necesarios para salvar la ciudad. De 50 baja a 45, luego a 40, 30, 20 y finalmente a 10. La decisión de Abraham de no indagar por menos de 10 justos es intrigante y ha sido objeto de mucha especulación. Una interpretación plausible es que Abraham, posiblemente preocupado por el destino de Lot, temía que incluso su sobrino estuviera irremediablemente perdido en la corrupción de Sodoma, lo que podría haber influido en su decisión de no seguir preguntando. Si Abraham hubiese extendido su petición, indagando si la presencia de un solo justo habría evitado la destrucción de la ciudad, la contestación divina, conforme a los textos sagrados, quizás habría variado. Curiosamente, en Sodoma residía al menos un individuo virtuoso, Lot. Este aspecto es resaltado por el apóstol Pedro en su segunda carta, donde señala el tormento diario de Lot ante las depravaciones que observaba en su entorno. Esto pone de relieve la disyuntiva ética de Lot, un individuo recto en medio de la corrupción. El punto culminante de esta historia se encuentra en Génesis 19, con la llegada de 2 ángeles a Sodoma para salvar a Lot. Al atardecer, Lot, situado en la entrada de la ciudad, los invita a su hogar, mostrando una conducta diametralmente opuesta a la corrupción que imperaba. A pesar de la preferencia inicial de los ángeles por pernoctar en la plaza pública, Lot insiste y los acoge en su casa, donde les ofrece una cena y pan ácimo. Este episodio no solo evidencia la generosidad y rectitud de Lot, sino que también prepara el terreno para los sucesos subsiguientes que conducirían al ocaso de Sodoma y Gomorra. Se destaca que, al momento de la llegada de los ángeles, Lot se encontraba en la entrada de Sodoma, ejerciendo funciones de liderazgo. Esto sugiere que Lot no solo vivía allí, sino que tenía un papel activo en la esfera pública y social de la ciudad. Su hospitalidad se manifiesta al brindar abrigo a los forasteros en su morada. Era común que los viajeros necesitasen lavarse los pies tras el largo recorrido desde las llanuras de Mamre hasta Sodoma, usando las habituales sandalias de la época. Por lo tanto, este acto no solo ofrecía consuelo, sino que también era un signo de acogida hacia los extranjeros. Aunque inicialmente los visitantes preferían quedarse fuera, evitando molestias, Lot los convenció con insistencia de la seguridad de su hogar. En nuestros tiempos, conscientes de los peligros urbanos, especialmente durante la noche, la preocupación por la seguridad en las ciudades se ha intensificado. Antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, congregando a toda la población, desde el más joven hasta el más anciano, rodearon la vivienda de Lot. Llamaron a Lot y le interrogaron:
¿Dónde están los hombres que llegaron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot, saliendo hacia ellos en la entrada y cerrando la puerta detrás de sí, les suplicó: «Por favor, hermanos míos, no cometan tal vileza. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, se las traeré fuera, hagan con ellas lo que les parezca adecuado, pero a estos hombres no les hagan nada, pues se encuentran bajo la protección de mi techo». Ellos replicaron: «Apártate», y agregaron: «Este forastero vino a vivir aquí y ahora quiere ser nuestro juez. Ahora te haremos más daño a ti que a ellos». Y se abalanzaron con violencia sobre Lot, acercándose para derribar la puerta. El grave conflicto en Sodoma resalta la decadencia moral de sus habitantes, desencadenando una discusión ética compleja. Los hombres de la ciudad, empeñados en abusar de manera violenta y con fines homosexuales a los extranjeros bajo la protección de Lot, exhiben una degradación de valores altamente alarmante. Ante esta situación, Lot ruega a la multitud que renuncie a su depravación, marcando un distingo notable entre su moralidad y la depravación reinante entre los sodomitenses, profundamente entregados a sus bajezas. La decisión de Lot de ofrecer a sus hijas a la muchedumbre es tan perturbadora como condenable. Desde una perspectiva moderna, este acto es absolutamente condenable y despreciable. Sin embargo, para comprender plenamente la complejidad de esta decisión, es imprescindible considerar el contexto histórico y cultural de la época. En aquel entonces, la hospitalidad hacia los forasteros se valoraba sobremanera, a menudo situándose por encima de la seguridad y el bienestar de la propia familia. Este incidente también revela la subordinación femenina en dicha cultura, donde el bienestar y la independencia de las mujeres se veían frecuentemente postergados ante las normativas y prácticas del sistema patriarcal. Este incidente desencadena una serie de reflexiones sobre la moralidad, la ética y la humanidad en sí. La actitud de los sodomititas al perseguir sus deseos sin considerar las consecuencias morales resalta un conflicto ético que trasciende el tiempo y el espacio, invitando a una reflexión sobre los límites del comportamiento humano y el respeto hacia el otro. Asimismo, la elección de Lot, aunque chocante para la sensibilidad moderna, refleja las tensiones entre los deberes de hospitalidad y protección familiar en un contexto donde las normas sociales dictaban comportamientos hoy considerados inmorales o incluso criminales. Este dilema subraya la evolución de nuestras concepciones sobre la moralidad y la ética, mostrando cómo lo que en un momento se consideraba aceptable, hoy puede ser visto bajo una luz crítica. El episodio de Sodoma y Gomorra, con su carga dramática, actúa como reflejo de los dilemas morales que han desafiado a las comunidades a través del tiempo. Nos insta a cuestionar la esencia de nuestros actos y las razones que esgrimimos para justificarlos, además de reflexionar sobre cómo nuestras elecciones afectan a otros. Igualmente, subraya la importancia de situar los relatos históricos en su contexto cultural y temporal específico. Esta perspectiva nos permite descifrar los principios, las convicciones y las estructuras sociales que guiaron el comportamiento y las elecciones de las personas en aquellos tiempos. Invita a meditar sobre la función de lo divino y cómo se interpreta la justicia divina en los relatos antiguos. La aniquilación de estas ciudades se menciona frecuentemente como un acto de castigo divino contra la corrupción, abriendo un debate sobre la compasión, la penalidad y la salvación dentro de la esfera religiosa. Esta narrativa bíblica nos empuja a indagar en cómo las leyendas de épocas pasadas siguen moldeando nuestro juicio ético y moral actual. Nos reta a considerar cómo se pueden adaptar las enseñanzas históricas a los tiempos modernos,
fomentando una visión de la moralidad que equilibre la tradición y el avance social. Por tanto, el relato trasciende la simple denuncia de la corrupción en Sodoma para iluminar las normas sociales y morales intrincadas de aquel período. En conjunto, la historia no solo narra un acto de condena y devastación divinas, sino que también refleja las perpetuas tensiones y desafíos éticos enfrentados por la humanidad a lo largo de su existencia. En esta sección del relato sobre Sodoma se pone de manifiesto un agudo contraste entre Lot y los ciudadanos, desentrañando tanto las diferencias sociales y culturales como la significación espiritual detrás del suceso. La frase «este extranjero vino a vivir con nosotros y quiere actuar como nuestro juez» pone de manifiesto el desdén y la hostilidad de los hombres de Sodoma hacia Lot. A pesar de que Lot había elegido vivir entre ellos, nunca fue plenamente aceptado o integrado en su sociedad. Esta hostilidad se intensifica aún más cuando Lot se opone a sus intenciones malvadas, lo que lleva a un intento de violencia contra él. La intervención de los ángeles es crucial en este momento de la historia. Al cegar milagrosamente a la turba enfurecida, impiden que causen daño a Lot y a su familia. Este acto sobrenatural tiene un significado profundo. Es una representación física de la ceguera espiritual y moral de los hombres de Sodoma. Su incapacidad para ver refleja su ceguera ante la maldad de sus acciones y su rechazo a reconocer la moralidad y la justicia. Este episodio, donde la ceguera física actúa como un símbolo de la ceguera espiritual, es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y literarias. Este pasaje expone la dicotomía entre el discernimiento físico y la comprensión moral o espiritual, actuando como una analogía de cómo personas o grupos pueden parecer perceptivos y operantes, pero perdidos en términos éticos o desviados moralmente. En el contexto de Sodoma, esta ceguera representa la alerta de una retribución celestial próxima, una consecuencia de su decadencia y su rechazo a seguir los estándares de justicia y moral. La estancia de Lot en Sodoma se vuelve cada vez más precaria a medida que la narrativa progresa. Los enviados celestiales le advierten del inminente aniquilamiento de la ciudad y le instan a evacuar a su familia inmediatamente. La amonestación divina es clara. ¿Tienes familiares aquí? Sácalos de este lugar, porque estamos a punto de arrasarla debido al volumen de quejas que ha alcanzado a Jehová, y Él nos ha enviado a aniquilarla. Este aviso destaca la gravedad de la situación y la urgencia de abandonar la ciudad condenada. Al intentar comunicar esta advertencia a sus yernos, que estaban comprometidos con sus hijas, se encuentra con incredulidad y mofa. Su consejo: escapen de este lugar porque Jehová va a destruir la ciudad, es ignorado. La reacción de los yernos es reveladora en varios sentidos. Primero, muestra la clara desconexión entre Lot y los habitantes de Sodoma, a pesar de haber vivido entre ellos por un tiempo considerable. Lot, quien había tolerado, aunque no compartido, las prácticas y el estilo de vida de Sodoma, probablemente llevó a sus yernos a subestimar sus advertencias. La estadía de Lot y su familia en Sodoma demuestra una capacidad de adaptación notoria al entorno citadino. Aunque consciente de su decadencia ética, Lot logró una integración que lo hizo indistinguible, insinuando una cierta conformidad con las costumbres de Sodoma. Esta asimilación pudo haber fomentado el escepticismo de sus yernos, que viendo a Lot como otro habitante más de su sociedad, no pudieron concebir o aceptar la noción de un castigo divino. Este incidente no solo ilumina la severidad del castigo divino dirigido a Sodoma, sino también la intrincada y a menudo contradictoria existencia de Lot dentro de la ciudad, junto con los retos que enfrentó al tratar de desvincularse de su influencia en los momentos críticos previos a su destrucción.
Este episodio refleja las tensiones entre la identidad personal y la influencia del entorno. Lot, a pesar de su conciencia moral, se ve inmerso en una sociedad cuyos valores contrarían profundamente sus propias creencias. Esta disonancia subraya el dilema de mantener la integridad personal en un contexto adverso. La incredulidad de los yernos de Lot hacia la advertencia de destrucción pone de relieve cómo la normalización de ciertas conductas en una sociedad puede cegar a sus miembros ante los peligros inminentes o la necesidad de cambio. Esta actitud es un recordatorio de la resistencia humana al cambio, especialmente cuando dicho cambio implica una ruptura radical con lo familiar. La historia también examina la influencia de las decisiones individuales dentro del tejido social. Lot, al elegir vivir en Sodoma, se enfrenta a las consecuencias de esa elección, no solo personalmente, sino también en el impacto sobre su familia. Este aspecto del relato invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones repercuten más allá de nuestro ámbito personal, afectando a aquellos que nos rodean. La integración de Lot en Sodoma representa igualmente un estudio sobre la complejidad de la identidad y el sentido de pertenencia. Mediante la experiencia de Lot, se examinan las capacidades de adaptación humana y los conflictos que surgen al asimilar las costumbres de una comunidad sin renunciar a los propios valores individuales. Por otro lado, el momento en que Lot se ve obligado a abandonar Sodoma destaca lo arduo que resulta dejar atrás un lugar conocido, aun cuando éste sea nocivo. La excitación inicial de Lot y su familia para partir de Sodoma subraya el fuerte lazo con el lugar de residencia a pesar de sus falencias. Así, el relato de Lot en Sodoma actúa como una metafórica reflexión sobre la moral, la ética y las decisiones personales dentro de contextos sociales adversos o moralmente cuestionables. A través de su vivencia, se invita a los lectores a meditar en cómo las influencias externas configuran nuestras conductas y elecciones y cómo se puede gestionar el equilibrio entre la adaptación y la fidelidad a uno mismo. La travesía de Lot y su familia en Sodoma contempla temas de redención y la posibilidad de evadir la decadencia moral. Pese a las complejas contradicciones de su existencia en Sodoma, la eventual fuga de Lot simboliza la esperanza de emancipación de influencias perniciosas y el anhelo de seguir una trayectoria éticamente íntegra. En suma, la odisea de Lot en Sodoma brinda un profundo material para ponderar sobre los retos éticos y morales que los individuos enfrentan en entornos que chocan con sus principios. Esta narración nos alienta a evaluar nuestras propias experiencias, las decisiones que tomamos y cómo éstas se imbrican con el contexto más amplio de nuestra comunidad y la sociedad. Es patente que la decisión de Lot de habitar en ese lugar significó una desviación de lo que se esperaba divinamente de él, evidenciando una falta de expresión de su fe y una conservación de sus valores intrínsecos. Esta situación refleja la de muchos que se consideran cristianos hoy día, quienes por adaptarse a los estándares de aquellos ajenos al conocimiento de Dios o sin una conexión personal con Él, comprometen sus ideales cristianos, alejando en vez de acercar a las personas hacia el cristianismo. Con el amanecer aproximándose, los ángeles urgieron a Lot, diciéndole: «Levántate, toma a tu esposa y tus 2 hijas que están aquí, para que no seas consumido en el castigo de la ciudad». Al detenerse, los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, mostrando la misericordia de Jehová hacia él, y los llevaron fuera de la ciudad. Podemos afirmar que Lot, a pesar de sus fallos, pertenecía a Dios. La figura de Lot en las Escrituras es compleja y multifacética. Aunque el relato del Génesis podría dejar algunas dudas sobre su justicia, la segunda epístola de Pedro lo aclara al describirlo como un hombre justo.
Según este texto, Lot fue considerado justo ante Dios, en gran medida debido a su fe y a su adhesión a las prácticas de adoración y sacrificio que compartía con su tío Abraham. Esta fe y devoción son fundamentales para entender por qué Dios decidió extenderle su misericordia y salvarlo de la destrucción de Sodoma. No obstante, la historia de Lot también refleja las tensiones y contradicciones inherentes a su situación personal y familiar. A pesar de ser reconocido como justo, Lot mostró vacilación y dudas en el momento crítico. Su reluctancia a abandonar Sodoma es tan evidente que los ángeles tienen que intervenir directamente, tomando a él y a su familia de la mano para sacarlos de la ciudad. Esta hesitación no solo evidencia un apego a su vida en Sodoma, sino también una cierta resistencia a seguir completamente las instrucciones divinas. Este conflicto resurge cuando, tras ser aconsejado por los ángeles para huir hacia las montañas sin mirar hacia atrás, Lot manifiesta su incapacidad para seguir estas directrices y propone como alternativa refugiarse en Zoar. Resulta curioso que Lot elija Zoar, dada su proximidad a Sodoma y Gomorra, sugiriendo que esta localidad menor podría tener similitudes con los patrones negativos de estos mayores conglomerados urbanos. La decisión de Lot por Zoar indica que, aunque había logrado escapar físicamente de Sodoma, aún no se había liberado por completo de su influencia y estilo de vida. Que se le permitiera refugiarse en Zoar demuestra compasión divina, pero también suscita interrogantes sobre la solidez espiritual de Lot. Su reluctancia a obedecer de manera absoluta las instrucciones divinas y su preferencia por una ruta propia sugieren que, si bien evitó la destrucción directa, Lot seguiría enfrentándose a retos y decisiones complicadas en su travesía espiritual. La travesía de Lot es, por tanto, una historia de fe, desafío y salvación, brindando un análisis detallado sobre la complejidad del ser humano y su vínculo con la divinidad. Al llegar el alba y con Lot ya en Zoar, el cielo fue escenario del juicio divino, pues desde allí Jehová lanzó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, borrando por completo estas ciudades, incluyendo a sus habitantes y la vegetación de la región. En ese momento crítico, la esposa de Lot, ignorando la orden de no volver la vista atrás, se transformó en una estatua de sal, concretizando así la previa advertencia angelical. La furia de Dios se desencadenó sobre Sodoma y Gomorra solo después de que Lot y sus descendientes estuviesen seguros en Zoar, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham sin desvíos. Solo después de asegurar el bienestar de Lot y su familia, Jehová envió lluvia de azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Estos asentamientos fueron objeto de un escrutinio divino riguroso, siendo juzgados tras la confirmación de su profunda maldad y después de que Lot actuara como un testimonio vivo de justicia. Hoy en día, algunos sostienen que el lugar de reposo final de estas urbes se halla bajo las aguas del Mar Muerto, y su aniquilación total se erige como testimonio del juicio y misericordia divinos, rescatando a los justos de entre ellos. Antes de su caída, los territorios circundantes a Sodoma se caracterizaban por su fertilidad y belleza excepcionales, equiparables al mismísimo jardín del Señor. Pero este don no fue suficiente para orientar sus corazones hacia la divinidad. La esposa de Lot, al girar su vista hacia la fatídica Sodoma, quedó eternamente petrificada en forma de estatua de sal. Este gesto invita a profundizar en las razones de su vacilación y su mirada hacia atrás. En una interpretación, esto podría reflejar su renuencia a abandonar Sodoma, un lugar con el que se sentía emocionalmente conectada. A pesar de su conexión con Lot, la ciudad contenía lazos y aspectos que ella apreciaba profundamente,
lo que mantenía su afecto ligado a ese sitio incluso después de haberlo dejado físicamente. Este incidente nos ofrece una lección crítica sobre el desprendimiento y el establecimiento de prioridades. La historia en Zoar y la posterior aniquilación de Sodoma y Gomorra no solo evidencian el castigo divino ante la iniquidad, sino también resaltan la relevancia de la obediencia y la confianza en los compromisos divinos. La sumisión de Lot a la voluntad de Dios, en contraposición a la titubeación de su esposa, muestra las diferencias en la convicción y la fidelidad hacia lo divino. La conversión de la esposa de Lot en una estatua de sal encarna las repercusiones de la indecisión y el anhelo por una existencia pecaminosa. Mirar atrás, más que una simple acción, simboliza una lucha interna por desligarse totalmente de conexiones con un pasado reprobable, enseñándonos la necesidad de proseguir hacia la redención sin distracciones. El relato del fin de estas urbes actúa como un recordatorio perpetuo de los riesgos de la autocomplacencia y el deterioro moral en comunidades acomodadas. El ocaso de Sodoma y Gomorra pone de manifiesto la urgencia de que los valores y comportamientos colectivos se alineen con principios éticos y morales firmes para eludir el desastre. La salvaguarda de Lot y sus descendientes, salvo su esposa, enfatiza la clemencia divina hacia aquellos que, aún sumidos en ambientes degenerados, preservan su integridad y creencia. Este salvamento destaca la posibilidad de redención personal, aún en situaciones de condena colectiva. La historia también invita a una introspección sobre la responsabilidad individual frente a las advertencias y mandatos divinos. La desobediencia de la esposa de Lot refleja cómo la negación o el desdén hacia las orientaciones sagradas puede llevar a resultados trágicos, enfatizando la importancia de la sumisión y el respeto hacia la autoridad divina. Sodoma, Gomorra y Zoar nos insta a considerar la transitoriedad de las riquezas y placeres terrenales frente a la eternidad de los valores espirituales, a través de la narrativa de Lot y su familia. Se nos recuerda que la verdadera fe y obediencia a lo divino trascienden las tentaciones y las pruebas del mundo material. El destino de Sodoma y Gomorra, junto con la experiencia de Lot y su familia, ofrece profundos insights sobre la fe, la moralidad y las elecciones personales en el contexto de la providencia y el juicio divinos. Nos instruye acerca de discernir y optar por senderos que nos dirijan hacia la redención y la iluminación, dejando en el olvido los restos de un pasado reprochable para abrazar un porvenir cimentado en valores y creencias sólidas. Afrontar un dilema interno profundo es una realidad. Existen fieles que declaran su conexión con lo divino, pero admiten la presencia de aspectos en su vida diaria que los alejan o complican una comunicación genuina y profunda con el Ser Supremo. La causa de la transformación de la esposa de Lot se encuentra en su incredulidad y el desdén con el que ignoró los preceptos celestiales. A diferencia de Lot, que obedeció y acató los mandatos divinos, su esposa no lo hizo, culminando en su desgracia y en la pérdida de todo lo que no logró abandonar. Este conflicto no solo refleja la complejidad de la creencia, sino también las repercusiones de nuestras decisiones ante los mandatos divinos. El caso de la esposa de Lot actúa como una metáfora elocuente sobre la relevancia del compromiso y la certeza en nuestra vinculación con lo sagrado. La divergencia entre las acciones de Lot y las de su cónyuge resalta la diferencia entre una fe activa y un estancamiento espiritual. Este incidente muestra el contraste entre los vínculos mundanos y las aspiraciones espirituales sublimes.
La dificultad de la esposa de Lot para desprenderse de su existencia en Sodoma representa el conflicto de aferrarse a lo material y lo efímero versus lo eterno y celestial. Este relato invita a los fieles a reflexionar sobre cuán profundamente están ligados a los elementos terrenales que pueden obstruir su evolución espiritual. Además, destaca la importancia de tomar seriamente los avisos y órdenes divinos. La postura de la esposa de Lot, minimizando la urgencia de la advertencia, en contraste con la diligente sumisión de Lot, demuestra que la auténtica fe se manifiesta en la acción y la adhesión a las directivas celestiales. La historia de la esposa de Lot pone de manifiesto la fatalidad de quedarse atrapado en el ayer y la incapacidad de moverse hacia la liberación y el crecimiento espiritual. A través de esta narración se resalta la trascendencia de desprendernos de lo que nos limita para vivir plenamente nuestra espiritualidad y seguir la ruta que Dios ha delineado para nosotros. Siguiendo con la narrativa bíblica, al amanecer, Abraham se aproximó al lugar donde había estado frente a Jehová y observó hacia Sodoma y Gomorra, así como hacia todo el entorno de la llanura. Fue en ese momento cuando vio el humo que ascendía del suelo, semejante al de una gran forja. Al inicio del día, el patriarca fue testigo del cumplimiento del designio divino al ver el completo desastre de las ciudades. Abraham había optado por depositar su confianza plenamente en Dios, y esta fe lo impulsó a aceptar los designios y la voluntad divina sin reservas. Por lo tanto, no se veía a sí mismo ligado a ese entorno corrupto, marcado por su perversidad, agresión, inequidades y desdén hacia el valor intrínseco que Dios había conferido a sus seres. Indudablemente, conservó en su memoria la promesa de que Dios salvaguardaría a su sobrino Lot. Este episodio marca un cambio crucial en la trama, iluminando la devoción y sumisión de Abraham a los mandatos celestiales, en contraste con la devastación y la sanción ejemplarizante sobre las urbes transgresoras. La imagen del humo elevándose no solo refleja el disgusto divino ante el pecado, sino también un proceso de purga y el comienzo de un nuevo ciclo sustentado en el derecho y la clemencia de lo divino. La estampa de Abraham, contemplando desde lejos, nos insta a meditar sobre nuestra postura ante las transgresiones y desvíos éticos contemporáneos. Siguiendo su estela, se nos motiva a permanecer inquebrantables en nuestra convicción y encomienda en Dios, aún en presencia de la adversidad y la decadencia ética prevalente. Igualmente, la remembranza de Abraham respecto al resguardo divino sobre Lot pone de manifiesto la benevolencia y solicitud de Dios por aquellos leales a sus preceptos, incluso en contextos de corrupción masiva. Este segmento de la narración subraya el valor de abogar y la expectativa en la benevolencia divina hacia los rectos. La erradicación de Sodoma y Gomorra, presenciada por Abraham, actúa como un aviso poderoso de las ramificaciones del pecado, pero asimismo de la oportunidad de salvaguarda y redención mediante la fe en Dios. Este pasaje bíblico nos instruye acerca de la certeza del juicio divino, pero también de la misericordia accesible para aquellos que, a la manera de Lot, son rescatados y rememorados por la mediación de los piadosos. En este contexto, resulta apropiado rememorar las palabras de Juan en su primera epístola, concretamente en el capítulo 2, versículo 15, que exhorta: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo». Los últimos versículos, del 30 al 38, en el capítulo 19 de Génesis,
desvelan que Lot, sintiéndose inquieto en Zoar debido al miedo, percibió que las condiciones en Zoar podían ser paralelas a las de Sodoma, impulsándolo a retirarse a las montañas con sus hijas. Allí, sus hijas, en un acto de desesperación, embriagan a Lot y yacen con él, dando origen a los linajes de los moabitas y amonitas, quienes serían más adelante adversarios del pueblo de Israel. Esta parte de la historia nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de las decisiones humanas y sus resultados a largo plazo. La elección de Lot de apartarse de Zoar y resguardarse en las montañas, en busca de seguridad, lejos de la corrupción de las ciudades, desemboca en un episodio moralmente difícil que tendría consecuencias históricas profundas. La advertencia de Joan sobre el apego al mundo resuena con fuerza en la vida de Lot, quien, a pesar de ser rescatado de la destrucción de Sodoma, se encuentra inmerso en un ciclo de elecciones y repercusiones que reflejan la persistente influencia del mundo y sus seducciones. Este relato destaca la importancia de la vigilancia y la integridad moral en un mundo lleno de desafíos éticos. La historia de Lot y sus hijas nos hace recordar la fragilidad humana y la capacidad de caer en acciones censurables cuando se desvía la atención de los valores y principios divinos. El relato de su descendencia, dando origen a naciones que entrarían en conflicto con Israel, muestra cómo las acciones de una generación pueden impactar en el destino de las siguientes. El relato de Lot, desde su partida de Sodoma hasta su vida en las montañas, nos instruye acerca de las consecuencias no anticipadas de nuestras acciones y la necesidad de buscar dirección y sabiduría divina en cada paso de nuestras vidas. Mediante esta narrativa, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y el efecto que éstas pueden tener no solo en nuestra vida, sino también en el legado que dejamos a las futuras generaciones. Querido oyente, para esquivar el juicio eterno, es crucial resistir el encanto de este mundo. Numerosos individuos, siguiendo el ejemplo de Lot, sucumben ante los placeres terrenales, a pesar de estar conscientes del mal que impera, y eligen sumergirse en prácticas perjudiciales en vez de repudiarlas. Los textos sagrados nos exhortan a apartarnos de las acciones malignas y a condenarlas. Las elecciones realizadas por Lot le acarrearon su ruina. Perdió sus bienes, a su esposa y sin preverlo cometió un acto vergonzoso con sus hijas, del cual surgieron descendientes que más adelante se convertirían en adversarios de Israel. Muchas personas subestiman el impacto destructivo que el pecado puede tener en sus existencias. Sin embargo, es una realidad que aquellos que se entregan al pecado inevitablemente enfrentarán sus consecuencias. Aunque Dios rescató a Lot, este último tuvo que lidiar con severas consecuencias derivadas de sus decisiones erróneas. Aunque el Señor, en su vasta compasión, está dispuesto a absolver nuestros pecados, frecuentemente no nos libra de las secuelas de nuestros actos. La sabiduría radica en alejarse del camino pecaminoso de este mundo. Este mensaje destaca la relevancia de mantener una vigilancia espiritual y de mantener una distancia adecuada de las seducciones terrenales. La narración de Lot nos ofrece una advertencia sobre cómo elecciones en apariencia triviales pueden iniciar una secuencia de eventos catastróficos, impactando no solo al individuo, sino también a sus descendientes y a las futuras generaciones. Nos hace recordar, igualmente, que nuestras acciones tienen el poder de influir en el rumbo de la historia, moldeando las relaciones entre naciones y pueblos. El relato de Lot y sus hijas nos ilustra sobre la complejidad de la condición humana y cómo la falta de integridad moral puede conducirnos a situaciones de profundo pesar. Esta narrativa bíblica resalta la bondad divina que se manifiesta incluso en medio de nuestros errores, demostrando que,
A pesar de las dificultades que nosotros mismos creamos, siempre hay oportunidad para el perdón y la restauración. No obstante, también nos advierte que la gracia divina no anula las consecuencias naturales de nuestras acciones. Por ende, se nos exhorta a reflexionar profundamente sobre nuestras decisiones cotidianas y considerar sus implicaciones a largo plazo, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestro entorno. Se nos anima a buscar una vida que, aunque esté en este mundo, no sea del mismo, aspirando a valores y principios que trasciendan lo material y lo pasajero. Este consejo es una invitación a vivir de manera consciente y deliberada, eligiendo el camino de la rectitud y la integridad, incluso cuando esto signifique nadar contra la corriente de la sociedad contemporánea. Es un llamado a priorizar lo espiritual sobre lo material, lo eterno sobre lo temporal. La historia de Lot nos motiva a ser agentes de cambio positivo, a vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestras creencias más profundas y a influir en el mundo de manera que promueva la bondad, la justicia y la misericordia divinas. A través de este relato se nos recuerda que, aunque vivamos en un mundo lleno de desafíos y tentaciones, tenemos la capacidad de elegir un camino diferente, uno que nos lleve hacia la verdadera satisfacción y el propósito eterno. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con las vicisitudes de Lot y su familia, nos ofrece profundas enseñanzas que resuenan con inquietante actualidad en el mundo moderno. Al meditar sobre estos relatos bíblicos, resulta inevitable establecer comparaciones con los principios y desafíos de nuestra era, caracterizada por avances tecnológicos sin precedentes, rápidos cambios socioculturales y una continua revisión de valores y normas morales. En principio, la atracción hacia lo material y el placer instantáneo, representada en la narrativa por la decadencia moral de Sodoma y Gomorra, encuentra eco en la sociedad actual, donde el consumismo y la búsqueda de satisfacción inmediata a menudo eclipsan los valores espirituales y éticos. La advertencia de Juan sobre no enamorarse del mundo ni de lo que contiene adquiere una importancia especial en un contexto donde las redes sociales, la publicidad y la cultura popular promueven un ideal de vida centrado en lo material y lo temporal. Por otro lado, la figura de Lot, debatiéndose entre su moralidad y su entorno, refleja la lucha interna de muchos individuos que, aunque reconocen la importancia de adherirse a principios éticos sólidos, se ven seducidos o influenciados por las corrientes predominantes en la sociedad. La historia de Lot nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la integridad personal y la resistencia a las presiones sociales que nos apartan de nuestros valores fundamentales. La trágica elección de la esposa de Lot de mirar hacia atrás, a pesar de las advertencias divinas, nos recuerda el peligro de la nostalgia por un pasado o un estilo de vida que, aunque familiar, es perjudicial. En el mundo contemporáneo, este anhelo puede manifestarse en la resistencia al cambio y al progreso ético, aferrándonos a tradiciones o creencias obsoletas que obstaculizan el avance hacia una sociedad más justa y compasiva. La consecuencia de las acciones de Lot y su familia, especialmente el origen de los moabitas y amonitas, nos enseña sobre el impacto a largo plazo de nuestras decisiones. En la actualidad, enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad social y los conflictos internacionales, que son el resultado de acciones pasadas y que requieren de decisiones responsables y visionarias para asegurar un futuro sostenible. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con la experiencia de Lot, subraya la necesidad de un equilibrio entre la justicia divina y la misericordia, un principio aplicable al mundo actual en el ámbito de la justicia social y el perdón.
Mientras navegamos por los desafíos de la vida moderna, estas narrativas nos recuerdan la importancia de cultivar la compasión, el respeto por la dignidad humana y la búsqueda de la redención, tanto personal como colectiva. Las enseñanzas extraídas de Sodoma y Gomorra, así como la vida de Lot, resuenan profundamente en el contexto actual, instándonos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, nuestras decisiones y su impacto no solo en nuestro entorno inmediato, sino también en el legado que dejaremos a las próximas generaciones. Nos desafían a cuestionarnos: ¿estamos edificando un mundo que refleje nuestros más altos valores o estamos repitiendo los errores del pasado? La respuesta a esta interrogante determinará el porvenir de nuestra sociedad. Querido amigo, no esperemos hasta hallarnos al borde del abismo, habiendo perdido todo lo valioso y siendo consumidos por el pecado, para reconocer la premura de cambiar nuestra dirección. La exhortación es a actuar en este momento, a no permitir que nuestras vidas sean devastadas por las funestas consecuencias de nuestras malas elecciones y por la sombra de la condenación eterna. La sabiduría radica en detectar a tiempo los peligros que nos acechan y en tomar la valiente determinación de apartarnos de ellos antes de que sea demasiado tarde. Alejémonos entonces de las tentaciones que nos rodean, aquellas que se disfrazan de placeres fugaces, pero que en realidad arrastran cadenas de destrucción y desesperación. Recordemos que cada decisión que tomamos hoy tiene el poder de moldear nuestro mañana y que en nuestras manos está la capacidad de forjar un futuro repleto de esperanza y libertad, en contraposición a uno marcado por el remordimiento y la desesperanza. Tomemos, entonces, la determinación de vivir de acuerdo con principios elevados, aquellos que nos guían hacia la luz y la verdad, alejándonos de las sombras que el pecado proyecta en nuestro camino. Busquemos refugio en la sabiduría, en la compasión y en la bondad, y dejemos que estos valores sean la brújula que oriente nuestras acciones y decisiones. Es hora de reflexionar seriamente sobre el rumbo que estamos tomando en nuestras vidas. ¿Nos dirigimos hacia un destino de plenitud y serenidad o estamos encaminándonos hacia la ruina? La decisión está en nuestras manos y cada paso que demos puede conducirnos hacia la redención o hacia la oscuridad. Por eso, querido amigo, te animo a que nos unamos en este viaje de cambio personal, siempre en busca del bien, la equidad y la verdad. No aguardemos a sufrir las dolorosas consecuencias del pecado para buscar una transformación. Hoy es el momento de tomar decisiones acertadas, de esquivar las trampas de la maldad y de avanzar con determinación hacia un futuro en el que la condena eterna sea solo un lejano recuerdo de lo que supimos evitar con valentía y convicción.